más lo que por mí has hecho, y por dentro de mi ser escapa un sentir que late en mi pecho. Te alabo, Señor, te alabo, Señor. Levanto mis manos al cielo y te alabo, Señor, con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi alma. Te alabo, Señor, aleluya, te alabo, Señor. Hosana, Hosana, te alabo, Señor. Bendito tu nombre, te alabo, Señor. Dios Todopoderoso, te alabo, Señor. Te hablo con su gran astucia, de una forma sucia trata de engañarme. Me dice que a nada voy, que un fracaso soy, que debo alejarme. En esto siento un calor que llena de valor, y en eso soy sincero. Si no fuera por Jesús que me dio su luz y solo a él venero. Te alabo, Señor, te alabo, Señor. Levanto mis manos al cielo y te alabo, Señor. Todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas de mi alma, te alabo, Señor. Hosana, Hosana, te alabo, Señor. Hosana, Hosana, te alabo, Señor. Bendito tu nombre, te alabo, Señor. Dios Todopoderoso, te alabo, Señor. Aleluya, te alabo, Señor. Hosana, Hosana, te alabo, Señor. Bendito tu nombre, te alabo, Señor. Dios Todopoderoso, te alabo, Señor. Y ustedes se van yendo al libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. ¿Cuántos han oído esta parábola del hijo pródigo? Todos la hemos oído, ¿verdad? Hasta aún cuando estábamos fuera de la iglesia, nosotros escuchábamos acerca del hijo pródigo. Hay algo muy especial en esta historia. Cuando se está hablando del hijo pródigo, no está hablando del mundo, no está hablando de aquellos que no conocen, está hablando de la iglesia, está hablando de aquellos que conocemos, pero que por alguna razón u otra nos hemos alejado del camino en el cual Dios nos ha encaminado. Nos hemos alejado del camino en el cual Cristo nos ha llamado a andar. Cuando no estamos en el camino que Cristo nos llamó a andar, somos pródigos. Aquí está hablando del hijo pródigo. Está hablando del hijo que se fue a gastar su riqueza, la cual él no había ganado, sino que había obtenido por heredad, y fue y la malgastó en placeres, la malgastó en sí mismo, la malgastó haciendo lo que a él le gustaba y deseaba hacer. Y no vamos a leer todos los versículos, no vamos, porque son un montón de versículos. Solamente quiero que nos enfoquemos en 3 versículos, y no vamos a hablar de toda la parábola, sino aquí nos vamos a quedar toda la tarde.
el mensaje que yo quiero darte hoy, que Dios me dio para darte, va a enfocarse en estos 3 versículos. Va a enfocarse en el versículo 13, va a enfocarse en el versículo 17 y va a enfocarse en el versículo 22. Aquí está relatando la historia del hijo pródigo en estos versículos. La parábola del hijo pródigo, hasta cierto punto de la vida, se trata de cada uno de nosotros, debido a la manera que nosotros hemos vivido el Evangelio, de manera que hemos vivido nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros en un punto u otro, en una etapa de nuestra vida u otra, hemos sido ese hijo pródigo que Dios desea ir y alcanzar, que Dios desea ir y traer de regreso al camino. Hay ciertas cosas que sucedieron en esta historia para que este hijo regresara al camino, ¿sí? Y hay ciertas cosas en nuestra vida que van a suceder o que han sucedido para que nosotros volvamos al camino. ¿Dónde es que Dios quiere que estemos? Recordando la charla de la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, ¿en qué camino quiere Dios que estén sus hijos? ¿En el ancho o en el angosto? En el angosto. Y el angosto no es necesariamente nuestro gusto, no es necesariamente nuestro deseo, sino que es contradeseo, porque vamos nadando en contra de la corriente del mundo. Y esto fue lo que sucedió con este hijo pródigo. Así, el versículo 13, ¿ya están ahí? El versículo 13 dice lo siguiente: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que había acontecido antes de este versículo comienza con relatar que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor fue a su padre y le dijo: ¿sabes qué, padre? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Dame lo que es mío. A mí me recuerda mucho a alguna generación de hoy en día. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre no argumentó, repartió los bienes entre los hijos. Y como es la tradición, como es la costumbre en aquellos tiempos, al hijo le tocaba doble porción, al primogénito, que era el primer hijo. El segundo hijo, que le tocaba una tercera parte. En este caso, una tercera parte. Entonces él obtuvo lo que él quería. Y no muchos días después, juntándolo todo, como nos dice el versículo, juntó todos sus tiliches, juntó todos sus chunches, juntó todos sus tequereques y se fue lejos de su papá, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su pueblo, a donde no lo podían ver, a donde no lo conocían, para poder hacer lo que él quería. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos, ¿me van siguiendo? Ok, entonces el primer punto que yo quiero que miremos aquí es vivir perdidamente. Porque cuando estamos hablando de un cristiano, cuando estamos hablando de la iglesia, no necesariamente pensamos que alguien que cree en Cristo, que alguien que es de la iglesia puede vivir perdidamente. Y nosotros estamos equivocados. Si nosotros dejamos que Satanás venga y nos mangonee y nos zarandee, vamos a vivir perdidamente. Tú y yo tenemos que aprender a levantarnos de las zarandeadas que Satanás nos da. Y la única manera que lo vamos a lograr es agarrándonos de la mano de Jesús. Este muchacho que se fue a vivir perdidamente no fue muy pronto que se agarró de la mano de Dios, sino que tardó un poco. Mientras tenía dinero, había amigos. Mientras que tenía dinero, tenía novia. Mientras que tenía dinero, tenía dónde vivir. Mientras que tenía fortuna, todo estaba bien. Todo estaba bien. Entonces, ¿qué significa vivir perdidamente? Eso es lo que aquí quiero que nosotros veamos. Perdidamente es el deseo del ser humano en sí. La Biblia nos hace ver que por naturaleza el ser humano es ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Como que no queremos decir esa palabra, ¿verdad? El ser humano es reprobado.
depravado. No se oye muy bonito eso, ¿verdad? Eso hasta ofende. Pero el ser humano por naturaleza es depravado. Ahora pensemos en lo que la palabra depravado quiere decir. La palabra depravado quiere decir que siempre está inclinado al mal. Que nada de lo que hace es bueno, sino que está maquinando cosas en su mente para cómo hacer males. Es depravación. Y eso es el ser humano en sí. La iglesia, cuando nosotros nos apartamos de Jesús, cuando nos apartamos de hacer las cosas que Dios nos manda hacer, practicar como doctrina, esto es lo que sucede. Regresamos a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja carnalidad, a nuestra vieja manera de vivir. Y ahí es vivir perdidamente, que fue lo que sucedió con este hijo pródigo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque este es el deseo natural del ser humano. En segundo lugar, el hijo pródigo se olvidó de su familia, se olvidó de sus amigos, se olvidó de la provincia donde él vivía, se olvidó de su pueblo, de su tangamandapio, y se dedicó a vivir para sí mismo. Se dedicó a vivir para sí mismo. No le importaba a nadie más, no le importaba cosa alguna. Es más, ni siquiera le importaba trabajar porque tenía cómo sostenerse. Solamente se enfocaba en vivir para sí mismo. ¿Cuántos somos ciudadanos americanos de aquí de Estados Unidos? Aquí hemos estado toda la vida. Muy pocos, va. Si nosotros fuéramos a algún país de tercer mundo, nos sorprenderíamos con las cosas que encontráramos, con las cosas que viviéramos. Cuando nosotros vinimos de allá para acá y vimos qué tan fácil era conseguir esto y conseguir lo otro, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quieres que te diga qué fue lo que sucedió? Comenzamos a vivir perdidamente. Comenzamos a vivir perdidamente porque nuestros familiares que se quedaron allá estaban enfrente, estaban aquí en la mente. Comenzamos a vivir perdidamente porque los amigos que allá dejamos en Tangamandapio los traíamos aquí en el corazón. ¿A que sí? No. Cuando llegamos a esta nación y vimos qué tan fácil era conseguir esto y lo otro, comenzamos a vivir para nosotros mismos. Comenzamos a vivir para nosotros mismos y no nos importaba nada más. Así estaba este joven. Ya no se acordaba que el único lugar donde él había vivido, el único lugar que había sostenido su vida, era en la casa de su papá. Su papá era rico, su papá tenía propiedades, su papá tenía ganado, su papá tenía sostén. Y ahí él no había trabajado en ningún otro lado. Él no sabía lo que era trabajo, sino que ahí es donde se había sostenido. Él se olvidó de todo esto. Y esto me recuerda a una parábola que hemos visto anteriormente. Si nos vamos a Lucas capítulo 12, allí para atrásito, y vamos a ver el resultado de lo que es vivir para sí mismo. Lucas capítulo 12, versículos 18 y 19. Lucas 12, 18 y 19. Cuando ya estén ahí me dicen amén. Como que no han llegado todos. 18 y 19 dicen lo siguiente. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Esta persona está viviendo para sí mismo, no está preocupado por nadie más. ¿De quién son los bienes? ¿A quién le está hablando este hombre? A él mismo. Esta persona está viviendo para sí mismo y hasta él mismo se habla. Ay, qué bonito estoy. Mira nomás cuántos bienes tengo. Mira nomás qué preciosura tengo yo. Tienes muchos bienes para muchos años. Tranquilo. Repósate, regocíjate, bebe, descansa.
¿Sí? ¿Qué dice el siguiente versículo? Si lo pueden ver, por favor. Necio, mañana vienen a pedirte tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Estaba viviendo para sí mismo. Ese es el resultado de vivir para sí mismo. Dios no nos pide que vivamos para nosotros mismos. Dios nos pide que vivamos para Él. Y cuando vivimos para Él, ¿qué es lo que tenemos por herencia? La vida eterna. Lo que tenemos por herencia es el universo. Lo que tenemos por herencia es ser hermanos de Jesús. Ahora dime tú, si no conviene no vivir para sí mismo. Este hijo que se había perdido, que se había ido lejos, se había olvidado de todo y vivía para sí mismo. No le importaba ninguna otra cosa. Este joven que se fue cayó hasta lo más bajo que un judío podía haber caído. Lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículo 15. Cayó hasta lo más bajo. El versículo 15 de Lucas capítulo 15 dice lo siguiente. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Si nosotros miramos en la ley de Moisés prohibía a los judíos comer cerdo. Prohibía a los judíos tener cerdos porque era un animal inmundo. Prohibía a los judíos tocar cerdo. Porque el que tocara cerdo estaba contaminado, así como el que tocara un muerto quedaba contaminado y era inmundo. ¿Sabes qué quiere decir inmundo? Inmundo quiere decir que no tienes parte con Dios, porque estás sucio. Entonces, ¿a dónde fue? Porque necesitaba. Él quería comer. Él tenía hambre, ya se le había acabado su fortuna. ¿Todo por qué? Todo por querer vivir perdidamente. Vivir perdidamente. Dios lo llevó a estar en contra de la espada y la pared, donde él tuvo que hacer una decisión. Él tuvo que reconocer, esto no es lo mío. Esto no es lo que un hijo de papi debe estar haciendo. Un hijo de papi, ¿dónde debe estar? Con papi. ¿Ah? Ahora, no estoy hablando en doble sentido. Aquí estoy hablando del verdadero hijo de papi que debes de ser tú. Verdadera hija de papi que debes de ser tú. ¿Quién es tu papi? Dios. Jehová, Dios de los ejércitos. Él es tu papi. Y ahí es donde a ti te es necesario estar. Punto número 2. En el segundo punto quiero que miremos el versículo 17. Porque la decisión que este joven tuvo que hacer, nos es preciso volver en sí. A este joven le fue preciso volver en sí. El punto es, nos es preciso volver en sí. ¿Sabes cómo le llaman volver en sí hoy en día? Tener una discusión cara a cara con Jesús. Eso es lo que le llaman volver en sí. Nabucodonosor tuvo una discusión cara a cara con Jesús cuando se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era equivocado. Este joven, al estar apacentando cerdos y querer llenar su vientre de las algarrobas que le aventaban a los cerdos. ¿Has olido tú la comida que les avientan a los cerdos? ¿De pasadita por la calle? Eso apesta. Eso huele mal. Y el olor es fuerte. Tú pasas por la calle y se te viene ese olor. Y este joven deseaba quitarle un bocado al marrano que estaba comiendo allí para llenar su panza. Tanta era su hambre, tanta era su necesidad. Y todavía para acabarla, nadie le daba ni siquiera la comida de los cerdos. Entonces volvió en sí. En otras palabras, reconoció su verdadero estado de esclavitud.
reconoció su verdadero estado de esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Esclavitud a vivir perdidamente. Cuando estamos hablando de vivir perdidamente para nosotros en la iglesia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del pecado. O sea que cuando nosotros nos llega el tiempo de volver en sí, reconocemos nuestro estado verdadero de la esclavitud al pecado. Nos damos cuenta, este pecado que yo pensaba que era pequeño es en realidad grandísimo. Y mira cómo me tiene atado. Ninguno de ustedes conoció a mi perro Ernesto, ¿verdad? Yo y él platicábamos. Iba a pensar que de veras estoy loco. Pero mi perro Ernesto era un Golden Retriever. Y estaba gordo. Decían que era un Dully. O sea, que era doble rodado. Y estaba grande, estaba por aquí así. Pero ese perro, yo le ponía su collar y en la otra punta yo le ponía un ladrillo. Y el perro estaba ahí donde estábamos nosotros y él se paraba y sentía que cuando ya llegaba al final del collar, sentía que el mecate le daba un tironcito y hasta allí llegaba. El perro muy bien podría arrastrar el ladrillo. Es más, podía arrastrar hasta un bloque. Pero sentía el jaloncito y ahí se detenía. ¿Por qué? Así de obedientes somos al pecado chiquitito que nos está deteniendo de vivir la vida plena, porque estamos viviendo una vida de perdición. Cuando volvemos en sí, nos damos cuenta que esa pequeña piedra que estamos sintiendo el tironcito nos está deteniendo de entrar al camino angosto. Ahí es donde el joven se dio cuenta. Y él dice, tantos jornaleros hay en la casa de mi padre que no sufren de pan y agua. Y yo aquí queriendo llenar mi vientre con esta comida de cerdos, lo peor que puede haber para una persona como yo, o sea, un judío. Nosotros podemos decir lo mismo. Ya conociendo del Evangelio, ya conociendo de las cosas de Dios, atados al pecado por una pequeña piedra la cual nosotros podemos levantar y lanzar con nuestra mano, que nos tiene atado ahí de entrar en el camino angosto. Estamos sufriendo, estamos perdidamente viviendo por una pequeña piedra. Pero reconocemos qué tan grande es ese pecado que no nos deja entrar. Aunque es una pequeña piedra, es grandísimo y que no lo podemos aventar, no lo podemos desechar, no lo podemos hacer a un lado. Y cuando volvemos en sí, llegamos a esa realización, así como llegó este joven. En Romanos 6:14 nos dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Es la primera parte del versículo. Lo que nos está haciendo saber es que cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, volvemos en sí. Nos damos cuenta que el pecado era nuestro Señor antes de llegar a Jesús. Nos damos cuenta que el pecado, fíjate bien, el pecado era nuestro Señor. Ahora que estamos en Cristo, nosotros bien podemos decirle al pecado, ¿sabes qué? Salte de aquí. ¿Quién nos da esa autoridad? Jesús. Nosotros podemos agarrar ese pecado y lanzarlo lejos de nosotros porque tenemos esa autoridad. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros porque Cristo Jesús lo ha desechado en la cruz del Calvario. Y eso es volver en sí. Este joven volvió en sí y se acordó de su padre. ¿Sabes qué es un jornalero? O sea, en aquel tiempo, porque el padre de este joven tenía siervos en su hacienda, pero también tenía jornaleros. Los siervos son los que vivían en casa, o sea, los esclavos. Son los que vivían en casa, los cuales no tenían ningún derecho. Porque él vuelve en sí. Lo vemos no leímos el versículo. Leamos el versículo 17.
Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él simplemente no quería los derechos de papi, sino que simplemente quería estar cerca de él y poder ganarse la confianza de papi, poder ganarse la vida con papi y todas esas cosas. O sea que ni siquiera quería vivir porque no se sentía digno de estar viviendo en la casa de su padre. Quería vivir en la ciudad y poder tener el privilegio de entrar y salir y complacer y ganar y todo eso. O sea que vivir bien, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvió en sí, se dio cuenta de las cosas en realidad como eran. Volver en sí también nos hace ver, nos hace realizar con quién quieres hacer, con quién te juntas. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus amigos? Y regularmente nosotros, cuando estamos viviendo perdidamente, nos juntamos con otras personas que quieren hacer lo mismo que nosotros andamos haciendo. A ver, pónganse a pensar. ¿Qué tan fieles son esos amigos que andan haciendo lo que tú quieres hacer cuando andas viviendo perdidamente? ¿Son personas en las cuales tú puedes confiar? ¿Verdad que no? ¿A quién desafiaste para ir a vivir perdidamente? Tengámonos ahí un momentito. ¿A quién desafió este hijo pródigo para ir a vivir perdidamente? A sus padres, en quien él más confiaba, a quien él más quería. La persona que más cerca tenía fue lo que desafió. Y si desafió a esas personas, ¿por qué no desafiar a los demás? No están cerca, no los quiere igual, no confía en ellos. Y la persona que está viviendo contigo perdidamente, ¿a quién desafió para estar en el lugar donde tú estás? Tal vez lo mismo. Entonces, ¿podemos confiar en esas personas? Lo más lógico es que no. Nos juntamos a vivir de esa manera y no va a haber confianza, no va a haber edificación. Va a haber edificación, pero para mal, no va a haber edificación para bien. Y todo eso nos trae a la realidad cuando volvemos en sí. Mira, los amigos que tengo no son muy buenos. Las personas con quien me junto solamente me quieren llevar al mal. Los que dicen ser mis amigos realmente son mis enemigos. O sea que volvemos en sí. Este joven volvió en sí. Te das cuenta que no tienes paz, no tienes gozo y no tienes amor. Porque vivir para sí mismo no es amor. Si Dios viviera para sí mismo, no nos hubiera salvado a ti y a mí. No hubiera mandado a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Volver en sí es reconocer que esas cosas no nos convienen. Y hacer lo que este joven hizo. Un plan. Acuérdate, recuerda, este joven no es que no fuera de casa de papi. Allí pertenecía. Pero como la había regado, hizo un plan. Y su plan era: regresaré a casa y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, perdóname. ¿A quién le gusta pedir perdón? Ándale, un poquito. ¿Por qué no nos gusta pedir perdón? Porque nos tenemos que humillar. Pero este joven tuvo que llegar hasta lo más bajo para volver en sí y regresar a casa y pedir perdón. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto es el más largo, no se preocupen. En el tercer punto es el amor del Padre. El amor del Padre. Porque esta parábola del hijo pródigo no realmente trata del hijo pródigo. Así se titula, así la titulan. La vas a ver en tu Biblia, allí arriba dice el hijo pródigo, el hijo perdido o algo así por el estilo. Pero en realidad esta parábola trata
del amor del Padre. Si este hijo pródigo no tuviera un padre amoroso, de nada serviría que le hubieran puesto el título de pródigo. Tiene el título de pródigo porque se trata de un padre amoroso. Los versículos 20 al 24. Y dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned en un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta, ¿por qué? Vistámosle, ¿por qué? Pongámosle calzado en sus pies. Traigan el anillo de la familia y pónganselo en su mano. ¿Por qué? Si no merece ninguna de esas cosas. Se fue a vivir perdidamente, se olvidó de su familia, se olvidó de su papá, se olvidó absolutamente de todo. Y ahora que regresa, denle todo lo mejor. ¿No hizo eso Dios con nosotros? Que Él nos creó, Él nos hizo, con cada detalle. Si te acuerdas, la semana pasada hablamos de que cada uno de nosotros somos únicos. No hay nadie más como nosotros, o sea que Dios se tomó el tiempo para hacernos con cada detalle, para que no nos pareciéramos a ninguna otra persona, a ningún otro de los 7 billones que hay sobre la faz de la tierra. Yo puedo decir que soy único, Nelson puede decir que él es único, que no hay otro como él, Jamie puede decir que ella es única y que no hay otro como él, como ella. O sea que somos especiales. Y todavía un día nosotros nos indignamos y le dijimos a Dios: ¿sabes qué, Dios? Dame la vida que a mí me pertenece. Yo me voy a ir a otro lado. Ya no quiero seguir tus mandamientos. Ya no quiero seguir tu ley. Yo no quiero tu provisión. Ya estoy cansado. Me voy. Y nos fuimos. ¿Así? A vivir la vida. Porque solamente la vivimos una vez. Y cuando regresamos, el Padre fue movido a misericordia. El Padre fue movido a misericordia y mandó a su Espíritu Santo que se moviera entre esas bancas, que se moviera en el templo, que la palabra que estaba siendo predicada, el Espíritu Santo la llevara a tu corazón y penetrara ese corazón y que te conmoviera a reconocer realmente en la posición y la situación que estabas. Y cuando tú saliste de ahí, de la banca o de la silla o qué sé yo, donde estuvieras, el Padre no esperó que tú llegaras a Él. El Padre corrió a abrazarte. El Padre corrió y se echó sobre tu cuello y te dijo: bienvenido a casa. Y te abrazó y te besó. Así como lo hizo este Padre. No te dijo: men, tú hueles a cerdo, ¿por qué no te vas y te bañas primero? No dijo: mira la ropa costrosa que traes, ve y cámbiate, ni calzado traes. Ve y arréglale todo eso y después regresa. A ver si podemos platicar. No te dijo todo eso. Imagínate tú. En tiempos antiguos para los judíos, esto sería una vergüenza. El Padre del cual hablan aquí la parábola era una persona de respeto, una persona digna, una persona conocida por el pueblo como Don fulano de tal. Una persona de renombre. Y cuando mira a su hijo venir, él se le olvida el don. Y corre y va
y encuentra a su hijo. Eso era para criticar. Oh, mira fulano de tal. ¿Oíste lo que hizo? Era de burla. Lo mismo dicen de Dios para con nosotros. ¿Has visto a Centro de Vida? Que son unos cuantos peludos allí y siguen teniendo servicios. Están locos. Dicen que de hablar, digo, de discipular y de evangelizar. Y ahí están. Dicen que es su centro de acción y que hay que edificar sobre el verdadero camino y que todo gira alrededor de Jesús. Su Dios ha de estar loco como ellos. ¿Quién nos tiene aquí? ¿Quién? Déjame hacerlo personal. ¿Quién te tiene aquí? Dios te tiene aquí. ¿Tú crees que Dios te tiene aquí nomás porque necesitaba una lindura para estar sentado en esa banca? No, Dios te tiene aquí por su amor. Porque Él te ama y quiere hacer grandes cosas contigo. No le importa si te has bañado o no te has bañado, no le importa si traes ropa sucia o no traes ropa sucia. Lo que a Dios le importa es que si tú crees en su Hijo Jesucristo, eso es lo que le importa. Y si tú crees en su Hijo Jesucristo, tú le vas a amar de regreso a Él. Tú vas a corresponder cuando Él va corriendo hacia ti y Él quiere abrazarte, tú le vas a abrazar de regreso. ¿Verdad? Porque eso es lo que hacemos. Nos damos, porque hemos vuelto en sí. Hemos reconocido. Mira, vamos a regresarnos a la parábola, porque ya les di el ejemplo de toda la iglesia, de principio a fin. Pero el Padre en estos versículos, podemos ver que el Padre les enseñó a vivir correctamente. El Padre no le reprochó ni le dijo nada cuando le dijo, hey, dame la parte de la herencia que me corresponde. O sea que por ley el Padre al morir les repartiría la herencia. Pero este hijo no le importó, como quien dice, ¿sabes qué, Padre? Para mí estás muerto, dame lo que me pertenece. Yo ya me voy, ya estoy cansado de estar aquí. El Padre no le reprochó. Era para que papá lo agarrara y le diera unas cachetadas guajoloteras y lo mandara a su cuarto a dormir. Es más, que lo corriera de la casa para que aprenda. ¿O no? ¿Me van a decir que no? Claro que sí. Así pensaríamos nosotros. El Padre no le reprochó, porque el Padre se había ocupado de enseñarles a vivir correctamente. Segunda cosa, el Padre no fue corriendo tras el muchacho para que no se fuera. Ay, no, mijo, ¿cómo que vas a hacer? No te vayas. Allá afuera hay muchos peligros y tú no has vivido la vida, no sabes trabajar. No, aquí estás bien, no te vayas. Vas a salir y te va a comer. El Padre no fue a decirle absolutamente nada de eso. El Padre simplemente lo que hizo fue ver lo que tenía en bienes y le repartió la parte que le correspondía a su hijo. Dijo, aquí está su parte. Haga lo que usted quiera, con ella es suya. No le reprochó en lo absoluto. No le dijo, ¿sabes qué, hijo? Eso no está bien. No. Tercera cosa. El Padre respetó el libre albedrío del Hijo, lo que nos hace pensar y ver que el Hijo ya tenía la mayoría de edad. En otras palabras, bajo la ley, Él ya podía hacer sus propias decisiones. O sea que tenía suficiente sabiduría para hacer sus propias decisiones. Por eso el Padre respetó su libre albedrío, porque aun cuando lo juntó todo, no le dijo, ¿sabes qué? Te vas a echar a perder. No, lo dejó que se fuera. Y podemos llegar a pensar, este padre no amaba a su hijo. Es una mentira. Esa parábola no está hablando del amor de Dios, está hablando del odio de Dios.
Porque alguien que deja ir a su hijo sabiendo que va a la perdición, no lo ama. Eso es amor. Acuérdate que Dios no trabaja en contra de tu voluntad. Si tú dices yo me voy, Dios va a decir que te vaya bien. ¿Verdad? ¿Sí me están entendiendo o se están durmiendo? ¿O tienen frío? Sí, tienen frío, ¿va? El padre respetó su libre albedrío. El padre confiaba en el hijo y la forma en que lo había educado. ¿Cómo? Estás viendo que tu hijo va a la perdición. Estás viendo que tu hijo va a ir a malgastar toda la fortuna que tú le has repartido. Y me estás diciendo que el padre confiaba en el hijo y en la forma en la cual lo había educado. De la misma manera que Dios confía en nosotros. O no me digas que nosotros somos especiales. No me digas que nosotros somos la crema innata de lo que Dios tiene en su reino. Mira, fíjate lo que Dios nos ha confiado como iglesia. Dios nos ha confiado su Espíritu Santo. No es cosa leve, no es cosa pequeña. Dios ha dicho, Clarisa, aquí está mi Espíritu Santo. Cuídate de seguirlo. Clemente, aquí está mi Espíritu Santo. Cuídate de hacer lo que Él te manda hacer. No solamente nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha confiado su Espíritu Santo, sino que nos ha confiado la salvación de las naciones. ¿No lo habías visto así, va? Dios ha dicho, aquí está mi Espíritu Santo, te lo estoy confiando, y aquí está la salvación de las naciones. Ve y haz discípulos. Dios está confiando en que tú y yo vamos a ser obedientes a su Espíritu Santo, y Dios está confiando en que tú y yo vamos a ir a las naciones y a ser discípulos. Ya entendí la parábola. Ya entendí por qué el padre confiaba en su hijo que iba rumbo al infierno. Mira, Proverbios 22:6. Vamos ahí. Y me lo marcan, por favor. Cuando lleguen ahí, me dicen amén. Te voy a decir en lo que el padre estaba confiando. Proverbios 22:6. ¿Ya están ahí? Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El padre estaba confiando en la enseñanza que él les había dado a sus hijos. Era una enseñanza correcta, era de hacer lo que es justo, era de vivir en paz y era de vivir en amor. Dios está haciendo lo mismo contigo y conmigo. Dios no viene personalmente y te toca en el hombro y te dice, Jesús, despierta, es hora de ir a discipular. Francis, no se duerma, vamos a evangelizar. Dios no viene personalmente y te está tocando en el brazo o te está jalando de la mano para ir a discipular. Dios te ha dicho en su palabra una y otra vez, y por medio del predicador, y por medio del profeta, y por medio del evangelista, ¿qué cosa? Una sola cosa: y hacer discípulos. Él está confiando en eso. Él está confiando en que la enseñanza que te ha dado, tarde o temprano, tú la vas a poner en práctica. Así, aunque cuando vuelvas en sí, así como el hijo pródigo. Cuando volvemos en sí, vamos a poner esa enseñanza en práctica. Y eso fue lo que sucedió con este hijo pródigo. El padre estaba confiando plenamente en su hijo y en la enseñanza que le había dado, porque lo había instruido correcta y apropiadamente.
si lo instruyó correcta y apropiadamente, ¿no fue en amor? Claro que fue en amor. Correcta y apropiadamente no puede ser de otra manera más que con amor. Así como el Padre nos instruye a nosotros, no nos instruye a punta de cinturón y vara, nos instruye a punta de amor. Ahora, la disciplina por no hacer las cosas en amor que necesitamos hacer, esa sí es con vara. Pero para la instrucción es con amor. El Padre va a encontrar al Hijo. El Padre no le importó la condición del Hijo. Corrió y lo encontró y lo abrazó y lo besó. No le importó su condición. Al Padre no le importó nuestra condición cuando vinimos a Él. Y si hoy reconocemos, o sea que si hoy volvemos en sí, que lo que estoy haciendo, lo que he estado haciendo no es meramente correcto y vuelvo en sí, al Padre no le va a importar mi condición y me va a aceptar. Lo cual debe decirme a mí que a mí no me debe de importar tu condición. La iglesia para eso es, para restaurar la relación del ser humano con Dios. No arreglar tu situación y luego restaurar la relación, sino restaurar la relación y trabajar en tu situación. Muchos cristianos estamos preocupados por la condición de la persona que está sentada en nuestras bancas y no nos preocupa su alma, no nos preocupa su condición espiritual. Y eso no es así. El Padre tuvo necesidad de hacer fiesta. Traigan el toro más gordo y mátenlo, porque esto merece fiesta. Mi hijo había sido perdido y ahora es hallado. O sea que regresó a casa. Si tú te das cuenta, el Padre ni dejó de terminar su plan que el hijo llevaba en mente, porque el hijo había dicho: regresaré a mi casa y le diré a mi padre, ya no soy digno de ser hecho tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo: hasta aquí, traigan la ropa, traigan el anillo, traigan el calzado. ¿Qué representa la ropa? La justicia. La justicia, así como cuando tú y yo llegamos a Jesucristo, Él nos vistió de justicia, ropas nuevas. Si tú lo vas a encontrar en la Biblia varias veces, los que estaban ante el tribunal de Cristo estaban vestidos ¿de qué? De ropas blancas, vestiduras blancas, o sea, vestiduras de justicia. Y lo vamos a ver muchas veces en Apocalipsis, lo miramos muchas veces, que están vestidos de vestiduras blancas, vestiduras de justicia. Dijo el Señor, el papá: traigan el vestido nuevo y pónganselo a mi hijo. ¿Que el anillo qué representaba? Traigan el anillo de la familia y pónganselo en el dedo a mi hijo. Cuando el rey mandaba una carta a otro reino o a quien él se la mandara, ¿con qué la sellaba? Con el anillo. Le ponía cera en el sobre y el anillo, y quien rompía el sello el sello del rey, ¿qué le pasaba? Lo mataban, porque quien rompía el sello era digno de muerte. El padre del joven que había llegado a casa y que ahora es encontrado, traigan el anillo, este es mi hijo. ¿Qué dijo Dios Padre cuando tú llegaste a pertenecer a la familia de Dios? Séllenlo. ¿Con qué? Con su Espíritu. Con su Espíritu Santo. No es con un anillo, es con el Espíritu Santo de Dios. Séllenlo. Por eso todos los hijos de Dios podemos conocernos los unos a los otros, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Si tú no actúas con el sello del Espíritu Santo, déjame decirte, tú necesitas volver en sí y ir a Dios y pedirle perdón
y que te selle con su Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Si tú tienes el sello del Espíritu Santo, tú vas a portarte y vas a conducir tu vida como Jesús. Y no vas a vivir perdidamente. Amén. ¿Ya se hizo muy difícil? Y la tercera cosa, traigan el calzado y pónganle calzado. Ya está, descalzo iba. Pónganle calzado en sus pies. ¿Calzado para qué? Era necesario hacer fiesta. Romanos nos dice, ¿sí es Romanos? No, es Efesios. Efesios. Calzaos vuestros pies con el apresto ¿de qué? Del Evangelio. O sea que tráiganle calzado a mi hijo porque va a moverse y va a actuar y va a hacer las cosas como familia. ¿Nosotros qué hacemos en la familia de Dios? ¿Qué nos es preciso hacer en la familia de Dios? ¿Adivina qué? Servir, evangelizar y discipular. Traigan el calzado porque a mi hijo que estaba perdido ahora es hallado y le es preciso servir, evangelizar y discipular, y para eso va a necesitar calzado nuevo. Justicia, sello y calzado. Es necesario hacer fiesta. El padre hizo fiesta porque su hijo que había sido perdido fue hallado. Y ahora mi pregunta para ti: ¿es necesario hacer fiesta porque tú estás aquí? ¿O estás en fiesta porque has sido hallado? Y como quiera que sea, nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Padre Celestial. Porque si un perdido se arrepiente y llega a la vida eterna, llega a conocer a Jesucristo como su Salvador, adivina a quién va a invitar al Padre a su fiesta. A nosotros. No seamos como el hijo mayor que llegó y dijo: ¿qué todo ese alboroto? Es que tu hermano ha regresado a casa y tu papá hizo matar el becerro gordo. Ese perdido no necesita nada, ha gastado toda su herencia y ahora mi papá está haciendo fiesta. No seamos ese hijo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, pues siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, pues siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, pues siempre en victoria tú me llevarás. Sí,